Vamos a hablar ahora con un fiscal que ustedes conocen muy bien, es un fiscal superior y está a cargo del equipo especial Lavajato, que hoy no tanto, pero hace unas temporadas tenía los casos que más concitaban la atención, puesto que había muy conocidos políticos involucrados en él, y esto pues ha tenido sus importantes secuelas para la Administración de Justicia, porque políticos de diversas tiendas han sido involucrados en casos muy, muy serios. Algunos de ellos llegaron a prisión, algunos de ellos, el caso más dramático, trágico, Alan García, murió por cuenta propia, por no afrontar la severidad con la que se le estaba haciendo imputaciones. Y pues un par de fiscales, José Domingo Pérez y al que vamos a entrevistar ahora, tenía que ver con todos esos casos. Entonces, para que nos actualicen eso y algunos sus situaciones procesales que ahora también están enfrentando, porque la judicialización de la política también es una judicialización de la propia justicia, vamos a hablar con Rafael Vela. Gracias por acompañarnos, fiscal Rafael Vela. Quería empezar pidiéndole su reacción sobre la reciente decisión del juez Toffoli, este juez supremo en Brasil, que ya una vez más ha dado una sentencia que dice que no va a haber colaboración judicial del sistema brasilero ahora sobre el caso de Barata, ¿no? Ya hubo sobre Humala, sobre Jaime Yoshiyama. ¿Puede explicarnos, por favor, esa situación? Sí, buenas noches. Muchas gracias, don Fernando, por esta oportunidad. Sí, en la introducción que usted hacía referencia, efectivamente nos encontramos en un momento, yo diría que estelar en los casos Lavajato, porque de las 19 acusaciones que ha presentado el equipo especial ante el Poder Judicial, muchas de ellas ya se encuentran en juicios orales. Incluso ya tenemos una sentencia condenatoria luego de haberse llevado a cabo un juicio oral. ¿Cuál es esa sentencia, para que nos la recuerde? Sí, es una sentencia en el caso de la vía Evitamiento de Cusco. No hace mucho, hace un par de meses salió esa sentencia condenatoria. Y ahora estamos ya culminando el caso del expresidente Alejandro Toledo, por ejemplo, extraditado a los Estados Unidos. Está culminando ya el caso del Metro de Lima. Esperamos que se acabe también ya el juicio oral del conocido caso Alfa Cónsul. Pero esta decisión de Brasil puede repercutir, si bien la justicia peruana es independiente de lo que digan los brasileños, pero de hecho va a inspirar que los abogados de los acusados pues utilicen ese referente y eso van a ser argumentos que consideren los jueces locales. Entonces sí hay una afectación. Hasta el momento no la ha habido, porque esas decisiones judiciales ya han tenido un correlato de búsqueda de efectividad en el Perú que los jueces peruanos han rechazado, en ejercicio de su soberanía interna, es decir, de la jurisdiccionalidad del Perú que aplica, según las leyes peruanas, el derecho peruano, ¿no? Ahora, evidentemente, siempre van a existir turbulencias y alegaciones, como por ejemplo la que ha sucedido el día de hoy en el caso denominado Cócteles, donde se está juzgando a la señora Keiko Fujimori y a otras personas acusadas. Hoy día, por ejemplo, ha habido la intención de introducir justamente este tipo de decisiones, pero los jueces peruanos tendrán que decidir primero la admisibilidad de ese tipo de decisiones, que es bastante controvertido considerando de que se trata de una decisión de un juez brasileño que busca precisamente influenciar en las decisiones de los jueces del Perú. Ya que usted trajo a colación el caso Cócteles, déjeme preguntarle por su reacción ante una noticia reciente que afecta desde el punto de vista de ustedes el caso, que es el eximir a Keiko Fujimori y a todos sus coacusados del delito de obstrucción a la justicia, porque según el Tribunal Constitucional no se habría respetado el principio de objetividad al permitir que el fiscal José Domingo Pérez también se encargara de ese caso cuando él estaba involucrado en él, porque él era, digamos, el obstruido por la justicia. Entonces lo correcto era que otro fiscal se encargue de eso. Bueno, y usted autorizó a que Pérez siguiera allí, y el Tribunal Constitucional como que le jala las orejas por haberlo autorizado. Yo creo que es un tema interesante de debate, en principio, porque para que haya sido de conocimiento del Tribunal Constitucional, previamente
esta misma demanda constitucional fue rechazada por 2 instancias en el Poder Judicial. Lo que quiere decir que no se trata solamente... Por eso llega, si no, no hubiera llegado. Claro, sin duda. Así que se trata de un asunto bastante polémico, porque de otra manera los jueces en el Poder Judicial no habrían rechazado esa demanda de amparo y la habrían más bien admitido como correspondía en un momento distinto. Ahora, pero si me permite, justamente porque creo que es interesante, por primera vez estoy ejerciendo mi derecho a crítica de esa decisión, más allá de que evidentemente tiene que cumplirse en términos irrestrictos, porque eso es de lo que se trata en un Estado republicano y constitucional de derecho, es decir, que las sentencias del tribunal se tienen que cumplir. Derecho a crítica, pero sobre la base que usted se llena y la tiene que totalmente, cumplir. ¿no? Y es más, de hecho, en esa expectativa, es decir, de pleno cumplimiento de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, pero desde el punto de vista del criterio de especialidad, en lo que corresponde a lo que nosotros fundamentamos, argumentamos en ese momento, era lo que correspondía, porque, señor Vivas, las organizaciones criminales cometen múltiples delitos y son justiciadas penalmente siempre de forma unitaria, porque si no, como usted comprenderá, si se buscara investigar en función de cada delito que comete la organización criminal, podrían haber tantas teorías del caso, antagónicas incluso, de una misma y única organización criminal. La única distinción... Pero no era deseable ahora retrospectivamente, autocríticamente, que hubiera sido mejor que usted dijera, José Domingo, mejor tú no sigas con esto y busquemos a otro, que lo haga otro fiscal, y así acallamos ese reclamo de los procesados por ese juicio y nos libramos de una interpretación como la que ha hecho el TC? Claro, mire, no, es que en realidad son momentos distintos, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que tomamos la decisión correcta, si no, evidentemente habríamos estimado un criterio no necesariamente de carácter legal, sino más bien pragmático. Y el juicio de legalidad para nosotros exigían los argumentos. Es más, el propio tribunal lo reconoce. Dice que la decisión está argumentada, pero pondera justamente lo que usted dice, ¿no? Es decir, que dentro de las circunstancias de cómo se estaba investigando ese extremo de la obstrucción de la justicia, debió haber sido eventualmente investigado por un fiscal distinto, ¿no? O sea, hay más de una decisión correcta. Pero, ¿usted cree que la suya fue correcta? El Tribunal Constitucional cree que lo correcto hubiera sido pasarle a otro fiscal. Sí, evidentemente, pero nuevamente reitero de que en un Estado constitucional de derecho las sentencias del Tribunal Constitucional, así por supuesto no sean de nuestro agrado, así nosotros las critiquemos, deben ser cumplidas en términos estrictos. Sí, así sin dudas ni murmuraciones, pero con derecho a la crítica. Sí, una vez su derecho a la crítica, ejercerlo apasionadamente. Sí, y no es solamente mío, ¿no? Le provocó una suspensión de 8 meses, ¿no? Bueno, así es. Que ha sido revocada. Así es. Bueno, está en realidad anulada por una decisión del Poder Judicial. Ahora, pero más problemas le está trayendo no sé si usted lo consideró, su amigo Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, que ha relatado muchas conversaciones que habría tenido con usted. Bueno, ninguna... ¿Lo consideraba su Mire, amigo? Jaime Villanueva era una persona que tenía una relación directa en base específicamente a las cuestiones de trabajo. En el trabajo, pues uno evidentemente puede también cultivar algunas relaciones personales, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el señor Villanueva. No teníamos tampoco una relación más personal que la que correspondía a dos personas. ¿No lo consideró nunca su amigo? Mire, el trato que nosotros teníamos era bastante cordial y cotidiano en base a que, por supuesto, ambos teníamos responsabilidades. Pero usted sí le contó muchas cosas que ahora se arrepentiría de haberle contado. Eso no es cierto, eso no es verdad, porque fíjese que han pasado prácticamente ya 6 meses de lo que el señor Villanueva ha manifestado en distintas fiscalías y hasta ahora no existe ningún elemento de corroboración de sus dichos. Es más, lo hemos contrainterrogado, ¿no? ¿Ha podido participar? Sí, por supuesto. ¿Con su abogado o usted mismo? No, yo mismo ejerzo mi defensa. Ejerciendo su defensa. Y eso es muy importante, que también usted me permita establecer de que ese derecho lo ejerzo en base a una resolución judicial, porque la propia Fiscalía no reconoció mi derecho a poderme autodefender. Solo a partir de que acudí al Poder Judicial en una tutela de derechos que se declaró fundada, es posible que haya podido ejercer mi derecho a la defensa. Y que además revela que el señor Villanueva lo único con lo que cuenta son con sus dichos. Por ejemplo, un dicho importante, trascendente para la historia de la política nacional es cuando él dice que usted pues le dio a Gustavo Gorriti información
sobre el cerco a Alan García. Sí, ¿Usted ha eso mencionado algo similar a cerco a Alan nada, García? Y absolutamente si lo mencionó, falso. ¿qué quería decir? No, no, absolutamente falso. Y justamente en eso es que se centra la investigación del Ministerio Público y hasta ahora no hay ningún elemento. Claro, porque usted está junto con José Domingo Pérez y con Así Gustavo es. Gorriti en una investigación penal donde se dice que ustedes habrían dejado que Gustavo Gorriti, que es un periodista, diseñe la investigación del caso Cócteles. Sí, ¿no? todo eso Y es que falso. interceda por usted ante la entonces fiscal de la Nación. Totalmente, absolutamente falso. Tan falso es que el día de ayer se ha conocido, se ha hecho pública la carta de intención que han enviado 3 relatores de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, al Estado peruano, precisamente cuestionando la apertura de esa investigación. Y más aún cuando hasta el día de hoy no hay ningún tipo de elemento que pueda corroborar lo dicho por el señor Villanueva. El colega Gustavo Gorriti, ciertamente por especialización periodística, sí tenía una relación afable, estrecha con usted, con José Domingo mire, Pérez. No es del todo precisa esa aseveración porque en realidad... lo estoy preguntando. Sí, si usted me permite, me permite justamente decirle lo que ahora es parte de una investigación, de que nosotros nos hemos relacionado con todos los periodistas que tenían algún interés por el caso Lavajato. Y como usted correctamente lo dijo al inicio de esta entrevista, el caso Lavajato motivaba que haya un alto interés social en general y una búsqueda de la información. Entonces nosotros éramos permanentemente consultados con toda la información que surgía porque todo periodista que ejerce su profesión con seriedad, finalmente buscaba también la comprobación de las informaciones en los deberes de veracidad que el ejercicio del periodismo responsable busca, ¿no? Y yo me he reunido no solo con el señor Gustavo Gorriti, que me ha entrevistado en más de una oportunidad, sino entiendo con todos los líderes de opinión en diferentes oportunidades y siempre sobre la base del interés periodístico y del ejercicio del periodismo de investigación. Y nosotros como tal hemos ejercido nuestras obligaciones y nuestras tareas también dentro de lo que correspondía al respeto por nuestra profesión y nuestros deberes legales. Jaime Villanueva abrió todo un frente de especulaciones que van más allá de la justicia y de los casos que usted veía y que tienen que ver con el conflicto electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en la segunda vuelta en las alegaciones de fraudismo. Dice que usted conversaba mucho con Janet Talavera, que había sido jefa de Relaciones Públicas del Ministerio Público y que en ese momento y hasta ahora lo es del Jurado Nacional de Elecciones, entonces ella le habría contado muchos secretos, digamos, del proceso electoral y eso lo habrían llevado a usted a con José Domingo Pérez diseñar una estrategia para hacer una acusación a tiempo. Nada, absolutamente falso. Y no hay ninguna evidencia tampoco que soporte esa historia. Esa historia en realidad ya se dijo hace 2 años, se dijo en una estación de televisión, parte de una periodista en ese momento, que generó esa historia en el año 2022. Entonces, evidentemente, el señor Villanueva no está diciendo nada nuevo. O sea, ¿usted sí conversaba con Janet Talavera? No, bueno, he tenido comunicaciones con la señora Talavera por lo que correspondía simplemente el plano personal, de amistad, pero absolutamente nada que ver con relación al Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, yo no tengo ni siquiera una aproximación a esa especialidad o algún comentario que pueda hacer al respecto. Así que eso es absolutamente falso. Y tan falso es que hasta el momento no tienen ninguna evidencia al respecto. Ahora sí usted comprenderá, porque ha visto casos con políticos y sabe la trascendencia que tiene, y de ahí el interés de todos los líderes de opinión en buscarlo, que el hecho de que a Keiko Fujimori se la acusara, ¿no?, antes del proceso electoral tenía una incidencia. Entonces ustedes cómo manejaban el dilema, por ustedes me refiero a José Domingo Pérez y a usted y al resto del equipo, cómo manejaban el dilema de lo que hagamos respecto a estos personajes que están en competencia política va a tener una incidencia. Entonces,
cómo se cuidaban de que eso no fuese entendido como una interferencia o como que ustedes querían, manifestaban sus antipatías por uno, simpatías por otro. No, mire, eso solamente se trataba de la planificación estratégica autónoma del fiscal José Domingo Pérez. Yo ahí no tengo un grado de intervención directa porque yo soy un fiscal superior de apelaciones y soy el jefe del equipo, pero eso es una decisión autónoma del fiscal Pérez que corresponde estrictamente al análisis de legalidad. No se olvide, señor Vivas, que en ese momento había siempre una crítica de que por qué el Ministerio Público, si ya tenía un caso completo, ¿por qué no acusaba? Decían en ese momento, ¿no? Porque eso ha ido siempre progresando en términos de narrativa, ¿no? Y porque también cuando acusó, dijeron de que por qué no seguía investigando si aún tenía plazo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esas especulaciones que tienen que ver con la coincidencia del calendario electoral en general son seguramente parte de lo que puede siempre existir como un análisis de cada quien, pero nosotros lo que hacemos es regirnos estrictamente por la legalidad y cuando el fiscal considera que ya tiene la prueba de cargo suficiente como para sustentar una acusación, pues pone fin a la investigación. Y ojo que nos ha pasado no solamente con la señora Fujimori, nos ha pasado con prácticamente todas las personas acusadas. Eso iba. Nos pasó lo mismo con el señor Humala, con el señor Pedro Pablo Kuczynski. El espectro es plural. Y todos reclamaban lo mismo, señor Vivas. Todos reclamaban de que por qué no se seguía investigando si había todavía plazo para poderlo hacer. Pero lo que muchos han reclamado en su momento es por qué la severidad con los políticos. Quedaba la impresión que con los pedidos de prisiones preventivas o otro tipo de medidas restrictivas, de arrestos domiciliarios, que lo llegó a tener Kuczynski, de alguna manera se estaba adelantando la justicia, porque para un público común y corriente podían sentir, ya se está haciendo justicia. Y había que decir, no, todavía viene la sentencia. Y ahora hay como un desfase, ¿no? Porque cuando ya se llega a la fase de acusaciones, como en el caso Cócteles, ahí hay la posibilidad, vemos que de pronto algunos delitos ya prescribieron y el de lavado de activos es difícil de probar, pero la señora Fujimori ya se comió meses de carcelería y así varios otros, ¿no? Bueno, mire, la prisión preventiva está regulada en el ordenamiento procesal penal y es bastante rigurosa dentro de lo que corresponde a su imposición. Y nosotros como Fiscalía solicitamos, requerimos una prisión preventiva, pero esta es objeto de análisis por parte del Poder Judicial. El caso de la señora Fujimori, que usted ha hecho referencia, el caso del señor Humala, por hacer referencia a algún Susana otro... Villarán para la señora Susana Villarán, claro, para establecer la pluralidad del juicio de valor, ¿no? En todos esos casos han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la República y han sido confirmadas todas ellas. Los únicos casos que han sido anulados han sido por el Tribunal Constitucional, pero desde el punto de vista de lo que es el criterio de especialización, todos los casos de prisión preventiva a los que usted hace referencia llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la República, que más bien lo que hizo fue ratificar de que estaban bien impuestas. En el caso del Tribunal Constitucional nosotros hemos siempre criticado esas decisiones porque siempre puede haber también dentro de su juicio de valor un criterio de carácter político de la propia génesis del propio tribunal, ¿no? Entonces podemos eso establecerlo hasta como una línea de crítica, porque en términos estrictos de especialización, la Corte Penal Nacional contra el crimen organizado y la Corte Suprema de Justicia en sus salas penales correspondientes, más bien lo que hicieron fue darnos la razón respecto a que la prisión preventiva se justificaba plenamente. O sea, el Poder Judicial ha validado muchos de los pedidos de ustedes, pero por eso ha habido una severidad compartida por los jueces que les han dado la razón a sus pedidos respecto a los políticos, más que respecto a otros sectores, que quizá respecto a los empresarios que han estado también juzgados. Y tal vez allí como que han sido ustedes vehículo del sentimiento de desconfianza, de rechazo hacia los políticos y podría habérseles ido la mano y ahora estamos viendo una reacción terrible de los políticos contra el Ministerio Público. Bueno, pero eso es una reacción situacional de recomposición del status quo.
nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo en los mismos criterios de carácter técnico, sometidos al Poder Judicial, y siempre entendiendo de que los políticos no pueden tener tampoco un estatuto de privilegio, sino que tienen que ser tratados de acuerdo al imperio de la ley. Y por eso le hacía referencia de la trascendencia, que significa que nosotros siempre estamos sometidos al control de legalidad de los jueces. Es decir, nosotros no hacemos tampoco... Sí, no, y ahora están sometidos también al control político de alguna forma del Congreso, sí, porque sí. Y toda esta reacción que ha habido, por ejemplo, ¿qué opina usted? ¿Qué dificultades de va a plantear sí, claro, para el sistema de justicia, para el Ministerio Público, estos proyectos de ley que puede que se vote en sí, sí. la segunda votación el jueves, ¿no? Porque esos son 7 días después, creo que se cumplen el jueves, esta ley que le daría más peso a la policía en sus facultades de investigar? No ¿Eso solo sería eso. muy problemático para el Ministerio Público? Sí, claro, pero es que ese es un paquete de contrarreforma. No hay que ver solamente esta última posibilidad, que es, digamos, tal vez la cereza sobre la torta. Pero no hay que olvidar que hace poco también se aprobó la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz. Luego ha existido modificaciones a la Ley de Criminalidad Organizada. En realidad es una reacción del status quo correctamente, como usted de alguna manera lo pudo también referir. Pero es reacción a un status quo que está penetrado por criminalidad. Pero lógico, además lo hemos visto, no es algo inédito. Lo que yo le decía es también es una reacción a posibles excesos en la severidad que están causando esta reacción. Pero excesos contra los políticos que se presumen, pero en realidad nosotros siempre trabajamos sobre la base de la legalidad. Yo también podría decir lo mismo en ese sentido, de que es un exceso, que es un abuso, que yo haya sido suspendido y que haya tenido que acudir al Poder Judicial para poder anular una sanción disciplinaria que lo que buscaba era retirarme de la responsabilidad. Lo logró, ¿no? Sí, pero se ha logrado de manera, no crea usted que solamente vinculada a la posibilidad del ejercicio de un derecho, porque eso sigue, como usted también ha hecho referencia, teniendo un correlato de permanente intromisión y de permanente perturbación en nuestro trabajo, porque ahora nos tenemos que defender de investigaciones que se han abierto y que todas ellas son parte de una misma reacción. Todo está judicializado. Incluyendo a los propios operadores de la justicia. Pero nosotros, como le digo, nosotros no establecemos ese criterio sobre la base de establecer una judicialización. Lo que nosotros hacemos es investigar a políticos que han cometido presuntos graves cargos de crimen organizado. Los políticos están respondiendo ahora. Sí, pero nosotros hacemos un trabajo dentro del sistema de justicia, sometidos a la legalidad. Los políticos pueden tener otro tipo de parámetros, otros códigos, otro tipo de respuestas. Nosotros respondemos siempre con el imperio de la ley, porque como le digo, señor Vivas, nosotros hemos estado sometidos al imperio del Poder Judicial. ¿Y qué siente respecto a Patricia Benavides? Que usted fue muy cercano a ella, ¿no? Sí. ¿La considera su amiga o la consideraba su amiga? De la misma manera, ¿no? Mi relación con la doctora Benavides siempre fue de expectativa sobre la posibilidad de que se refunde el Ministerio Público que venía en una grave crisis. No hay que olvidar, señor Vivas, que el Ministerio Público ha sido objeto de una recomposición muy grave en su cúpula, digamos, que es la Junta de Fiscales Supremos. Fueron destituidos 4 fiscales supremos. La señora Benavides encarnaba la posibilidad de refundar las bases del Ministerio Público. Yo como tal lo apoyé en ese sentido, por supuesto. Lo apoyé en todo sentido, pero lógicamente que dentro del cambio de que no conocía de expectativas, su lado B. No es que pueda existir un cambio de expectativas. Yo soy una persona de buena fe, pero también soy un hombre de decisiones cuando analizo de que desde el punto de vista de lo que es ya el respeto por el trabajo y el apoyo por el trabajo y la posibilidad de que se pueda alterar la autonomía fiscal, yo deba hacer prevalecer precisamente ese juicio de valor, y eso fue lo que yo hice. No hay que olvidar que los problemas que yo tuve disciplinarios los tuve a partir precisamente de la llegada del señor Alejandro Toledo, del caso a las peruanas, en fin, de una serie de circunstancias que se dieron en donde claramente lo que tuvo que primar siempre fue que prevalezca la autonomía fiscal. Sí, bueno. Muchas gracias, fiscal Rafael Vela. Se ha ido rápido el tiempo, tenemos otro invitado. Ojalá podamos conversar pronto, porque han quedado varios temas en el tapete. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes coger, por favor, una carta? Correcto. ¿Qué dice la carta? Siempre hay luz. Pero léala. Siempre hay luz al final del túnel.
Ah, vaya, eso es una frase para todos los procesos judiciales, siempre hay luz. Por supuesto que sí, Bueno, con esperanza y expectativa de ello. muchas gracias, fiscal Gracias a usted, Rafael Vela.